Sumar ahora a través de Bernardo Maniago a la opinión de un genetista, en este caso es Gustavo Penacio. Bueno, tengo entendido que estás con él, Bernardo, para hacer algunas preguntas concretas desde este punto de vista, no más técnico específicamente. Exactamente, Débora. El doctor Gustavo Penacino es director de la Unidad de Análisis de ADN del Colegio de Bioquímicos y Farmacéuticos de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos con él. Doctor, bueno, son estudios realmente muy importantes porque apuntan fundamentalmente los que ya se realizaron, los concernientes a las uñas y los que se conocerían hoy, el container, el baúl del auto y el subsuelo, apuntan a establecer la identidad de las personas que habrían participado. Parcialmente eso ya se hizo, ¿no?, con respecto al encargado. Sí, en realidad hay que ver qué resultados surgen de todas esas muestras que se tomaron, porque tampoco esperamos que los resultados estén todos hoy. Los peritos pidieron unos 15 días adicionales, con lo cual aún no se cumplen, o sea que no esperamos que hoy estén todos los resultados. Pero lo que ya hay es que, bueno, el material en las uñas de la víctima coinciden con el portero, y además que esto dio lugar a algunos trascendidos y demás. El informe pericial original tiene cierta ambigüedad. En la conclusión dice que hay material de al menos 2 individuos, la víctima y Mangieri. Sí. Pero cuando uno ve los resultados, el cuadro de resultados que está en el mismo informe que emiten los peritos, ve que además hay otro individuo de sexo masculino. O sea, además de Mangieri, hay rastros, vestigios, digamos, sí, en menor cantidad de otro individuo de sexo masculino. Eso está confirmado. Eso está confirmado porque tuvimos a la vista el informe pericial que obra en la causa. Débora. Sí, doctor Penacino, me gustaría preguntarle, sí, porque ha hecho mucho énfasis la defensa de Mangieri en argumentar que quizá no hubo una cadena de custodia correcta de los elementos de prueba, es decir, de las uñas, de donde se extrajo la prueba genética, no tan contundente. Me gustaría preguntarle a usted, desde el punto de vista técnico, ¿no es cierto?, aún teniendo en cuenta que eso que dice Pierri pudo haber sido así, que la cadena de custodia no hubiese sido la adecuada. Si la prueba genética es contundente, entonces no se contaminó nada ni se, digamos, tergiversó la prueba, o es posible que así sea, si da bueno, en un porcentaje tan alto compatible con Mangieri. Lo primero que tenemos que aclarar es qué pasa con la actividad de un abogado defensor. O sea, nosotros hacemos muchas causas judiciales, analizamos unas 80 muestras por día de ADN. Entonces, ¿qué pasa cuando esa prueba llega al expediente judicial? La lógica es que la defensa trata de rebatirla o de, como decimos vulgarmente, de voltearla, digamos. La única manera de acceder a una absolución es tirando abajo la prueba de ADN. Claro, o sea, es una de no las nos pruebas extraña. más irrefutables, ¿no? Es que es muy difícil para un juez. Si la prueba de ADN estuvo todo correctamente hecha, todo bien, y tiene una coincidencia con el imputado en la escena del crimen, es muy difícil decir que no es el Por eso, yo lo que le quería preguntar, doctor, es en este camino que hace siempre la defensa. Usted decía que hacen más de 80 muestras por día y están acostumbrados a que los abogados defensores intenten voltear esas pruebas. En esa cadena de custodia que argumenta la defensa pudo haber sido, bueno, alterada. Yo me imagino que debe ser un argumento posible si el escenario es no hubo manera de obtener un patrón genético completo para hacer un cotejo. Entonces no tenemos elementos, hay pruebas incompletas, no se puede saber si... Ahora, si la prueba es contundente, como en este caso, ¿qué cambia si hubo, me entiende lo que le digo? O sea, si hubo alguna manipulación en el medio, si igualmente es irrefutable el dato. Claro. No, bueno, entiendo que esto se lo digo, no sé cuál va a ser la estrategia de esta defensa, pero lo habitual en la estrategia de la defensa es decir, alguien le puso esa prueba ahí, o esa muestra ahí, sin tener nada que ver con el hecho que se está investigando. O sea, insisto, no es que creo que en este caso haya pasado, cosa que no, me parece que no ocurrió, pero bueno, será una valoración que tiene que hacer el juez si lo que dice la defensa es verdad o no. Doctor Penacino, a ver, una de las... Claudio Rioli le hablaba. Una de las cosas que está cuestionando allí la defensa, dijo, en un primer momento el protocolo indica que manos o pies o esa prueba se debe proteger con bolsas de papel madera.
que eso se hizo en un primer momento y luego llegó a la morgue judicial de la calle Viamonte, tanto las manos y los pies con bolsas de nylon. ¿Eso puede ayudar que el papel madera o nylon, digamos, haya una modificación o altere de alguna forma algún tipo de prueba allí o no? Bueno, las bolsas de polietileno no son adecuadas para la preservación de las muestras de ADN. A ver, ¿por qué eso es interesante, doctor? Es una cuestión un poco técnica, pero ¿qué pasa cuando nosotros ponemos en una heladera una bolsita de polietileno con un alimento, con una verdura o lo que Transpira, sea? Van a ver que se forman... Exactamente, esa es la palabra. Aparecen gotitas de agua dentro de la bolsa. Eso, todo lo que sea humedad, agua, favorece la proliferación de bacterias y hace que el ADN se degrade. Por eso todos los protocolos de genética forense recomiendan no usar bolsitas de polietileno. Claro, pero en ese caso, si el ADN se degrada... Perdón, termino la idea. En este caso no podemos asumir que esa alteración ocurrió porque se obtiene un patrón genético. Uno esperaría que, dada una mala conservación, la muestra no dé resultado para el ADN. Eso nos pueden argumentar, doctor, porque hay un patrón genético que dicen se estableció, es Mangieri. Y otro, un patrón genético secundario que no se puede lograr su identificación total, solo se sabe que es masculino. Ese patrón secundario genético no pudo haberse visto alterado por el cambio de bolsa de papel madera a bolsa de nylon, ¿o no? La razón por la que... Primero, no es tan así que no se puede identificar. O sea, no se puede identificar hasta ahora porque no tenemos otros individuos para compararlo. Pero si el juez ordena, que seguramente lo va a hacer en las próximas horas o días, la toma de muestras de personas que pudieron estar en contacto con el cadáver, podría llegar a determinarse si esas personas pudieron ser aportantes de ese segundo perfil que aparece, perfil genético que aparece o no. Si no, tenemos la hipótesis de que podría deberse ese patrón genético a otra cuestión, como ser la permanencia del cadáver en una zona donde había residuos, que puede haber residuos biológicos humanos, que pudieron haber tocado las manos de la víctima. O sea, no necesariamente esa existencia de un perfil que no coincide con ningún individuo altera o disminuye el valor probatorio, me parece a mí, desde el punto de vista de la genética de la prueba de ADN. Doctor Penasino, ¿y cómo se establece cuando ustedes tienen un perfil genético analizar rápidamente el marcador que identifica si es masculino o femenino? Porque tengo entendido que ese segundo patrón genético, que aún no se pudo cotejar, lo que sí se sabe es que pertenece a un hombre. Claro. Bueno, yo vi el informe por eso le puedo confirmar que efectivamente pertenece a un hombre. O sea, hay en las uñas, según lo que informan los peritos, hay al menos dos varones tipados, digamos. Aparece el patrón genético como material biológico de dos varones y no de uno. Uno de ellos es Mangieri, pero el otro no está identificado. Eso se determina porque el primer análisis que hacemos los peritos tiene que ver con un marcador que da doble banda, digamos, si es de un varón, da X e Y, o si es de una mujer, da una sola banda que es XX. Claro. Después de eso sigue otro estudio que se hace exclusivamente con marcadores variables que están ubicados en el cromosoma masculino, están en el cromosoma Y. Entonces, todo material procedente de una mujer no va a dar ningún resultado para esos marcadores. Obviamente, claro. En cambio, los procedentes de un varón vamos a tener un resultado visible. A ver, doctor, el patrón genético que identificó a Mangieri se obtiene a través de muestras que es piel, concretamente, de donde se extrae allí el patrón genético. En realidad me da la impresión que no, por lo menos yo he leído el informe y en ningún lugar dice que sea piel. Y esto es porque desde el punto de vista del estudio de ADN no podemos decir si es piel u otro tipo de tejido. Todas las células del mismo individuo tienen el mismo ADN, por lo tanto, si procede de saliva, sangre, semen o cualquier otro, o cabello, piel, o cualquier otro fluido, o cabello, no vamos a poder distinguirlo desde el ADN. Pero Doctor, eso los peritos saben, aquel que tomó la muestra, que sacó de las uñas y lo coloca, ¿sabe si eso que traía es piel o no? Sí.
¿O si no viene de un cabello? necesariamente. No necesariamente. Bueno, si viene de un cabello, visualmente se da cuenta que es un pelo y no... Y si es un trozo de piel importante pero en el caso también, que ¿no? Pero... Claro. Pero no puede ser un trozo de piel importante, porque habitualmente, bueno, esto lo comentábamos ayer, habitualmente es como tratar de quitar una partícula en una bolsita de polietileno. Si uno rasguña una bolsita de polietileno, no logra extraer una partícula. Recién se logra obtener piel de un individuo cuando se introduce la uña por debajo, por dentro, digamos, debajo de la epidermis, y recién ahí en la dermis tenemos material biológico. Y eso no se llega a distinguir de otro tipo de fluido biológico. O sea, ese imaginario popular de que hay un pedazo de piel o un trozo de piel debajo de una uña, eso no es verdad, eso no ocurre. Ahora, doctor Penasino, teniendo en cuenta esto que usted explica, si hay otro patrón genético debajo de las uñas de Ángeles, de otro masculino, eso es hasta ahora lo único que se sabe, ¿eso necesariamente liga la muerte de Ángeles con dos personas o, le pregunto de acuerdo a su experiencia, yo no lo sé, ese segundo patrón genético que se encontró puede responder, por ejemplo, que pensar que Ángeles venía recién, poquito antes de su ataque, de una clase de gimnasia? ¿Pudo haber habido algún contacto físico con otra persona en el marco, vamos a suponer, de una actividad física que venía de realizar y que no responda a sus, necesariamente a sus atacantes? Claro. Es una muy buena observación, porque el hecho de que se encuentre ADN en la escena de un crimen no necesariamente implica que ese individuo estuvo vinculado al crimen. Acá podemos tener dos hipótesis respecto al segundo patrón genético, al que no corresponde con Mangieri. Y una es que pudo haberse contaminado, como decíamos, por el lugar donde estuvo el cadáver, que pudo haber fluidos humanos, fluidos biológicos humanos. O la segunda hipótesis es que puede ser alguien del entorno. Alguien que ella tocó, besó o estuvo... Una amiga, un compañero de colegio. En contacto. Bueno, no una mujer, porque estamos hablando de un masculino. Un compañero, tiene razón. Claro, pero de todas maneras, todo eso puede ser dilucidado fácilmente por el juez, porque hacerle tomar muestra a todos los varones que estuvieron en contacto o que pudieron tener un contacto con ella sin tener que ver con el crimen, y ese patrón genético debería corresponder con alguno de ellos. Bien, doctor, ¿cuánto se tarda de que usted empiece a hacer la muestra para lograr el ADN, la cadena completa? ¿Cuánto se tarda? ¿Cuántos días o se tarda horas? A ver. Bueno, desde lo técnico, uno puede tener un primer estudio de ADN en 24 horas, pero ningún perito, ni nosotros tampoco lo hacemos, va a dar un resultado en 24 horas. Lo que ocurre, uno tiene que hacer una serie de controles, a veces hay que repetirlo y empezar todo de nuevo antes de darle un resultado al juez, digamos. Sabemos de la trascendencia que tiene esta prueba y no podemos dar un resultado parcial llamando al juez y acá obtuve esto y después mañana decirle, no, pero ahora lo modifico. O sea, uno tiene que obtener una serie de resultados, verificarlos, confeccionar un informe y recién ahí se le informa al juez. O sea, el mínimo para un estudio de estos es 5 o 7 días hábiles por lo menos para hacer un estudio completo. Doctor, y también se ha dicho, por ejemplo, el examen en las uñas de Ángeles, en las 10 uñas. Primero se conoció el de una uña, después pasaron 2 o 3 días, hasta que se conocieron en la tarde de ayer el resultado de la segunda y tercera uña. Eso puede ser que, por más que comencemos el análisis de las uñas en un mismo día y en una misma hora, que se produzcan diferencias así importantes en cuanto al resultado final de cada uno de esos elementos? Bueno, eso puede tener una explicación técnica. Los peritos, o sea, insisto en esto, es una cuestión de estrategia del laboratorio. Nosotros no damos un resultado hasta no tener el total del análisis realizado. Si hay 10 muestras... Hasta que no se terminan las 10, por más que tenga una hasta que no terminamos las 10, exactamente, no hacemos un informe. Bien. Pero bueno, eso es una cuestión de estrategia del laboratorio, ahora, no invalida el estudio. Pero eso puede haber diferencias... Perdón, claro, eso lo podemos explicar. Cuando uno tiene una cantidad grande de ADN, puede obtener un resultado rápidamente, como le decía, en 24 horas puede llegar a tener un resultado. Y el resto de los materiales que uno ve, pequeñas variantes que se observan en los gráficos, puede suponer que si concentra la muestra,
la purifica de nuevo, etcétera, obtiene mejores resultados. Entonces, no tiene todo el resultado al mismo tiempo. Claro. El de esta muestra, que tenía mucho ADN, lo tiene al principio. Y luego continúa con las otras y por ahí más adelante obtiene otra cosa. Ahora, doctor, para quienes no entendemos de este trabajo que hacen ustedes, me queda claro por lo que usted explica, que cuando hay más contundencia en una muestra, rápidamente puede aparecer un resultado y en las demás hay que esperar. Pero ¿cómo es el proceso? Uno se lo imagina como un cultivo, se le pone un reactivo, entonces cuando, no sé, tienen que modificar un color, ahí tienen una referencia de que hay un patrón genético a investigar. ¿Cómo es? Bueno, el proceso es un poco más complejo y es difícil de explicar. En estos días, por suerte, a nivel de la difusión, han hecho muchas visitas a nuestro laboratorio y hemos explicado un poco con más detalle el proceso. Pero básicamente lo primero que se hace es extraer el ADN rompiendo las células y liberando al líquido todo el contenido de esas células. Después se lava ese líquido con solventes orgánicos, con fenol, con cloroformo y se eliminan los restos celulares que han quedado. Ese ADN purificado se somete a un proceso que se llama amplificación. Esa amplificación es como fotocopiar millones de veces las regiones variables, solo las regiones variables. Y esas regiones variables después se miran en un aparato que se llama secuenciador. Y uno ve ahí, en el secuenciador, ve todas las rayitas de cada región variable. Bien, doctor, muchísimas Eso es gracias. Básicamente en un minuto. Ha sido muy amable y muy didáctico también. Gracias, doctora. Y gracias también a Bernardo Mañago.